Hablando de música electrónica. Esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante en la producción musical, que es el equipamiento básico para un estudio de grabación casero. Ok, entonces este tema básicamente depende mucho desde la perspectiva del productor, ya que hay dos cosas muy importantes. El punto número uno es la necesidad de ese estudio de grabación y la otra es el presupuesto del estudio de grabación. ¿Esto a qué se debe? Cada productor va a tener necesidades y presupuestos diferentes. Entonces, dependiendo lo que se necesite, es con lo que puede empezar y poco a poco puede ir equipando más el estudio de grabación. Ahorita vamos a entrar un poco más a detalle de todo esto. En, bueno, lo primero que se va a ocupar va a ser la computadora. Eso es un punto muy importante, ya que la computadora va a ser la herramienta principal con la que se va a empezar a producir. ¿Por qué? Porque sin ella no se va a poder ocupar todo lo demás. Ok, entonces la computadora, ¿qué se recomienda? Se recomienda una computadora potente que aguante un software de producción musical, porque esos software son muy pesados, ocupan muchos recursos. Entonces, para que no tengan problemas con los programas, se recomienda una computadora potente. Pero en la actualidad ya se pudiera decir que todas las computadoras tienen una buena potencia, pero sí se recomienda que tenga una buena memoria RAM y que tenga un buen disco duro en cuanto a capacidad y de preferencia que sea de estado sólido. Va a haber mucha diferencia entre un disco duro de estado sólido y otro de los antiguos que todavía tienen motor. Entonces, eso es muy importante porque se va a notar la diferencia en velocidad. Entonces, comenzando por eso, vamos a tener en cuenta que la computadora va a ser el dispositivo o de los dispositivos principales para el equipamiento de un estudio de grabación. Después viene lo que es la interfaz de audio. La interfaz de audio es lo que nos va a ayudar a meter y sacar audio a la computadora, por decirlo de alguna manera, ya que trabaja de la siguiente manera. La interfaz de audio va a convertir el voltaje, digamos que de un micrófono, a ceros y unos para que la computadora pueda trabajar en esa información. Y después, esa información que ya está en digital, que son ceros y unos, la misma interfaz de audio la va a convertir a analógica, haciendo nuevamente ahora esos ceros y unos los va a hacer voltajes. Prácticamente así es como funciona la interfaz de audio y la vamos a ocupar, por ejemplo, para escuchar. Vamos a conectar las bocinas a la interfaz de audio y aquí vamos a poder monitorear todo lo que hagamos en la computadora. Y viceversa también cuando queramos grabar, por ejemplo, con micrófonos o con cualquier señal de audio para meterla a la computadora, necesitamos lo que es la interfaz de audio. Todas las computadoras tienen una interfaz de audio no tan profesional, depende, algunas sí tienen pues interfaz de audio de más calidad, pero ninguna, a menos que yo sepa, tiene o está especializada para un estudio de grabación, o sea que tenga entradas y salidas profesionales. Por lo regular, solamente las computadoras, su interfaz va a ser la tarjeta de audio que tienen y va a tener una salida en plug, que es un puerto casero, no es
profesional para un estudio de grabación. Entonces, pues sí es importante ese aspecto de conseguir o de obtener una interfaz de audio de buena calidad. Aquí ya también depende la necesidad de ese estudio, para qué se está creando, si es un estudio de grabación, por ejemplo, de bandas con bastantes instrumentos, pues ¿qué pasa? Que se necesita una interfaz que te permita grabar simultáneamente varios canales de audio. Pero a lo mejor si eres un productor de hip hop que solamente necesitas grabar un MC, necesitas nada más una entrada de audio. Entonces aquí es cuando va a variar qué interfaz de audio vas a escoger para tu estudio de grabación. También varía mucho entre marcas porque tienen diferentes calidades. Entonces, dependiendo de la calidad de la interfaz de audio y del tamaño, o sea, de cuántos canales podamos meter y cuántos sacar, va a variar el precio de la interfaz de audio. Entonces, sí, aquí hay que ser muy analíticos para poder, pues, escoger una buena interfaz. Y pues si están empezando y no quieren gastar mucho en lo que es la interfaz, pues sí, necesitan investigar de alguna que cumpla las necesidades que ustedes requieren y pues escoger esa. Igual puede ser que su estudio sea escalable, que empiecen con una interfaz y conforme pasa el tiempo pueden irla cambiando a una más grande. Entonces eso es en cuanto a la interfaz de audio. También es muy importante el siguiente punto, que son los monitores de estudio. Los monitores de estudio no son más que bocinas para que tú puedas monitorear todo el proyecto que estés trabajando. ¿Cuál es la diferencia? Que los monitores de estudio están diseñados para darte una respuesta lo más plana posible, para que tú logres escuchar de una manera mucho más limpia todo el audio, para que tú puedas obtener al final un sonido bien, que suene mucho mejor en cualquier tipo de sistema de audio. Obviamente, si ustedes van empezando y tienen a lo mejor unas bocinas, no sé, de computadora que ustedes ya las conocen, que han escuchado bastante música ahí, pues pueden empezar con esas bocinas y a lo mejor al inicio ustedes no hacen la mezcla. Entonces ya el ingeniero de mezcla es el que con sus monitores de estudio va a detallar todos esos sonidos y el resultado final. Pero ustedes pueden empezar a lo mejor con... Yo conozco muchas personas que empezaron con bocinas de estéreo o cosas así y no se pudiera decir que sea una limitación el no tener monitores de estudio, pero pues sí es lo más óptimo tener unos buenos monitores de estudio. Aquí también varía mucho entre precios, dependiendo la marca y la calidad de cada monitor. Aquí lo único que yo les recomiendo es de que escojan unos que ustedes conozcan bien, que escuchen bastante música ahí y que sepan o aprendan a analizar la música que están escuchando ahí, que ustedes detecten las frecuencias graves, medias y agudas, para que cuando ustedes estén trabajando con ellos, pues el resultado que tengan de su proyecto pueda sonar como ustedes escuchan otras canciones que tienen como, o que tengan como referencia. Pero sí son bastante importantes porque pues ayudan bastante en eso, en la referencia del audio, para tú poder tener o sacar un sonido que suene parecido a lo que se está utilizando en la industria. Después viene lo que son los micrófonos. Eso, pues, si es que tu proyecto incluye instrumentos acústicos o voces, pues son muy importantes los micrófonos porque con ellos vas a capturar todo el audio y pues hay que tener un buen set de micrófonos enfocados a los instrumentos o a lo que tú quieres capturar para tu proyecto.
También los auriculares o audífonos son bastante importantes porque con ellos vas a poder monitorear, por ejemplo, a la hora de grabar. También se pueden utilizar para tener más referencia, porque aunque tú tengas monitores de estudio, depende también mucho el entorno, o sea, el lugar físico en donde está el estudio, dependiendo qué tan altos sean las paredes, de qué tipo, o más bien de qué material sean las paredes, el piso, qué cosas hay dentro del estudio, si está muy vacío, o sea, toda la acústica, si es que no tienen tratado su estudio, va a ser muy importante. Entonces, con unos audífonos, obviamente de estudio, ustedes pueden hacer ciertas comparaciones para llegar a un buen resultado. Puede ser que también, no sé, tienen unos monitores de estudio y unos audífonos que no son de estudio. También es importante que los utilicen para tener referencias, porque siempre es bueno cuando están diseñando sonido o están mezclando algún track, que tengan bastantes referencias, escúchenlo en todos los lugares posibles, en sus monitores de estudio, en sus audífonos de su teléfono, en su carro, en su estéreo, en la televisión, en su celular, escúchenlo en todos los lugares posibles para que así ustedes tengan una referencia de cómo las personas pueden escucharlo y a lo mejor detectan ciertos detalles en donde ustedes pueden cambiar ciertos volúmenes, ecualizaciones, cualquier detalle y pues al final su resultado va a ser mucho mejor. Otra cosa que es muy importante también son los soportes y cables. Obviamente necesitamos buenos cables para todo, desde para conectar su, sus monitores a la interfase de audio o sus micrófonos a su interfase de audio también, porque el sonido también varía mucho dependiendo de de la calidad del cable. Entonces es muy importante que tengan buenos cables y pues los soportes, ya sea para los monitores, para micrófonos, para cualquier dispositivo que estén utilizando, pues sí es importante. También un controlador MIDI ayuda mucho, no es tan necesario. Ahorita les voy a decir yo que les recomiendo así como para empezar básicamente, pero todo lo que les estoy diciendo ahorita es como ya tener bien equipado el estudio para ya tener un flujo de trabajo mucho mejor y, y trabajar más rápido y más cómodo. Ok, entonces el controlador MIDI les va a ayudar mucho porque ustedes van a poder manipular distintos instrumentos virtuales, por ejemplo, como una guitarra virtual, como pianos, como bajos. Entonces, hay bastantes instrumentos virtuales que se pueden manipular con un controlador MIDI. Ustedes a lo mejor tocan una melodía con las teclas del controlador de una guitarra, sin tener la guitarra. Lo mismo con con un bajo o con un piano. Entonces, hay bastantes instrumentos que emulan sintéticamente el sonido de instrumentos reales o físicos, se pudiera decir. Y también hay otra cosa, que hay bastantes samplers que tienen sonidos reales de instrumentos muy buenos. Por ejemplo, a lo mejor con un sampler tú puedes reproducir sonidos de un piano, de esos pianos que son carísimos y que tienen un sonido muy bueno. Y no es necesario tener el piano, a lo mejor tienes una librería de sonidos en donde tienes los sonidos de ese piano y mediante un sampler con un controlador MIDI tú lo tocas y vas a sonar como si en realidad estuvieras tocando un piano de ese tipo. Pero, como les digo, si no tienen a lo mejor todavía un controlador MIDI y su prioridad, por ejemplo, es la computadora, la interfaz y los monitores de estudio, pues, pues se pueden esperar. Y, por ejemplo, todos los software de producción musical tienen un piano roll, que es en donde ustedes van a poder secuenciar las notas y de esa manera
pues ya no tendrán que ejecutar la melodía con las teclas de un controlador MIDI, por ejemplo. Inclusive también les podría ayudar que los programas de producción musical también, no sé si todos, pero me parece que sí, tienen la opción de manipular el teclado o sea, el teclado de por ejemplo, de un piano con el teclado de la computadora. Entonces, pudiera ser que ustedes se acostumbren a tocar a lo mejor ciertas melodías con el teclado de la computadora y pues les funcionaría. Todo depende de su proyecto. Y pues más adelante comprar lo que es el controlador MIDI, porque sí, se les va a hacer muy, muy cómodo, ya que también se puede utilizar no solo para ejecutar melodías y ese tipo de cosas, sino que también pueden usar perillas, por ejemplo, para subir o bajar volúmenes o ciertos parámetros con las perillas o con los faders. Inclusive tocar a lo mejor una batería con los pads del controlador MIDI. Entonces sí es muy muy cómodo trabajar con un controlador. Y por último, pero no menos importante, de hecho yo creo que es de lo más importante, porque se va a trabajar, bueno, después de la computadora, porque se va a trabajar en él lo que es el software de producción musical, porque es ahí donde vamos a trabajar. Obviamente ese programa se va a ejecutar con una computadora, pero ya todo lo demás pues lo vamos a ejecutar ahí. Inclusive si nosotros tenemos, no sé, una batería y un kit de micrófonos y una interfase súper buena para captar el sonido, si no tenemos un software de producción musical, pues no nos va a servir para poder grabar, porque ¿en qué lo vamos a grabar? Entonces aquí hay muchas opciones. Ableton Live, Logic, Cubase, hay bastantes opciones y prácticamente todos los programas de producción musical son o suenan bien, ya suenan de una manera profesional y tienen las mismas herramientas. A lo mejor a algunas personas pues les puede gustar más, por ejemplo, Ableton Live por la forma en la que sus herramientas están distribuidas, pero a lo mejor para otra persona le sirve más Logic, o a lo mejor para otra persona le sirve más Cubase, o para otra persona más Reason, o para otra persona FL Studio. Aquí sí es, ahora sí que cuestión de gustos, pero los principales software de producción musical tienen las mismas herramientas y suenan de la misma manera, entonces solamente es cuestión de que escojan alguno. Entonces, se pudiera decir que la lista para tener un buen estudio casero sería una computadora, una interfaz de audio, unos monitores de estudio, micrófonos, audífonos, soportes y cables, un controlador MIDI y su software de producción musical. Eso sería como que la opción más óptima. Pero ahora, ¿yo qué les recomiendo para empezar? Para empezar así súper básico, la computadora y unos audífonos. ¿Por qué? Porque si nos estamos enfocando a la música electrónica, a lo mejor nos vamos a saltar la parte de los micrófonos, ahorita también del controlador MIDI, a lo mejor tenemos los cables más básicos o inclusive si usamos audífonos, también nos estamos brincando esa parte porque ya es directamente de la computadora a los audífonos. Ya también nos estamos brincando la interfaz de audio, los monitores de estudio. Básicamente serían como que dos cosas, ¿no? La computadora y audífonos. Obviamente todo va a influir, pero por ejemplo, ustedes a lo mejor hacen su producción y hacen sus tracks con una computadora. Ah, perdón, también el software de producción musical es obviamente que lo necesitan, pero entonces con la computadora y su programa de producción musical hacen sus tracks, obviamente con la ayuda de sus audífonos, y lo terminan. Entonces ya tienen la idea creativa, la composición, ya tienen todo prácticamente la maqueta hecha, y a lo mejor esa maqueta se la mandan a un ingeniero de mezcla, y ya el ingeniero de mezcla en su estudio de mezcla
hace las modificaciones correspondientes, hace el proceso de mezcla para que esa canción o esas canciones suenen de una manera profesional, que puedan competir en la industria. Porque recuerden que si, si tienen un track muy bueno, que ya suena a lo que ustedes quieren, pero no tiene ese sonido profesional, pues para empezar va a estar difícil que un label se los acepte para que lo saque. Y si al final ustedes lo sacan en algún label o inclusive hasta de manera independiente, pues puede pasar que no funcione. ¿Por qué? Porque para empezar los DJs no lo van a tocar en sus eventos porque no tiene ese sonido eh, que pueda competir con las demás canciones que a lo mejor va a poner. Entonces puede ser que la canción le guste mucho al DJ, pero diga, tiene algo, a lo mejor el kick no suena tan bien, suena muy opaco, o su bajo casi no se escucha, a lo mejor los platillos y todas las frecuencias agudas no, se escuchan opacas, no se escuchan agudas, entonces a la hora tú de hacer la mezcla con otra canción se nota bastante y va a ensuciar el set del DJ y a lo mejor nada más por eso pues ya no la va a utilizar. Y eso que puede ser una canción con mucho potencial. Entonces es importante que tenga una buena mezcla y después un buen mastering. Entonces, por eso es importante que si ustedes empiezan con una computadora y unos audífonos, tengan un ingeniero de mezcla para que les ayude en esa parte. Pero si ustedes quieren ir un poco más allá y tienen un presupuesto más alto, pueden tener su computadora, su interfaz de audio y unos monitores de estudio. Aquí ya omitiríamos los audífonos porque ya trabajaríamos con los monitores de estudio. Y ya de esa manera tendríamos una buena referencia. Obvio, también influye que tanto conocimiento nosotros tengamos en cuanto a lo que es la mezcla y también qué tan desarrollado tengamos nuestro oído para poder hacer una mezcla óptima. Que eso suele ser con el tiempo, ¿no? Eso se logra a base de estar mezclando y mezclando y mezclando canciones. De esa manera se puede llegar a un buen resultado. Y pues eso sería como que lo más básico, una computadora, una interfaz de audio, unos monitores de estudio y ya poco a poco pues se pueden ir comprando su controlador MIDI. Obviamente el software de producción es como la computadora, sí o sí. Y ya después a lo mejor unos buenos soportes, unos buenos cables, unos buenos audífonos para poder tener más referencia. Y pues si van a meter señales de audio, ya sea con instrumentos acústicos, pues unos micrófonos, porque sí se van a ocupar. Entonces eso es el equipamiento básico para un estudio de producción casero. ¿Ok? Hay mucho más cosas que ya en un estudio más profesional se ocupan, pero pues con eso ustedes ya pueden empezar en este mundo. Esto fue Hablando de Música Electrónica, el podcast donde se hablará de todo lo relacionado con música electrónica.